Listo, ya estamos en vivo. Bueno, pues muy buenos días a todos y a todas las y los que nos acompañan acá en el grupo de estudios sobre Eurasia. Mi nombre es Iraíz Fuentes, miembro del grupo de estudios sobre Eurasia. Y bueno, comentarles que justo como cada año, acá en el GESE, organizamos una serie de ciclos, una serie de mesas, de conferencias en el marco del Día Internacional de la Mujer. Este año hemos dedicado esta serie de conferencias por la lucha palestina, a pesar que, claro, esta última mesa no estamos tocando el tema como tal, pero toda esta jornada ha sido en discusión o en función de Palestina. Bueno, pues el día de hoy, 28 de marzo, estamos concluyendo nuestro ciclo de conferencias con una cuarta mesa que se titula Cine y representación, el trabajo de las directoras en Eurasia en 2023 y nos acompañan excelentes invitadas e invitados para conformar este panel. Entonces, le agradecemos muchísimo a Fernanda Ramírez, a Verónica Cervantes y a Alejandra Guerrero por su participación acá como ponentes y desde luego a Luis Enrique Pérez, quien nos acompaña desde el Colegio de México y nos va a hacer el gran honor de dirigir esta última sesión. Bueno, antes de darle la palabra a Luis Enrique para que nos guíe sobre esta discusión a propósito del cine, me gustaría invitarles a que dejen sus comentarios, sus preguntas, sus inquietudes en este espacio donde se está compartiendo en el chat. Lo vamos a leer al final porque vamos a tener también una serie de un espacio para preguntas y respuestas. Bueno, pues sin más, le dejo la palabra a Luis Enrique y muchas gracias a todas nuestras invitadas por estar acá. Bueno, primero que nada, muy buenos días. Bueno, menciono Iraíz, mi nombre es Luis Enrique Pérez Froilán. Soy historiador de formación y estudio actualmente la maestría en estudios de África, especialidad Medio Oriente, en el Colegio de México. Bueno, la verdad estoy muy encantado de estar por acá. Si algo a lo que me dedico es justamente la parte de la literatura, el cine, toda su importancia en la historia. Y por supuesto estoy encantado, fascinado de estar en esta mesa. Y lo que vamos a ver ahorita son tres ponencias sobre tres películas representativas del gran trabajo de directoras de Eurasia, de diferentes regiones geográficas, ilustrativas justamente de la gran labor que se está realizando por parte de muchas directoras alrededor del mundo, sobre todo en la parte de Eurasia. Y como primera ponente tenemos a Alejandra González Guerrero. Ella es licenciada en arte, maestra en estudios de Medio Oriente y candidata a doctora en ciencia política. Ha llevado a cabo estancias de investigación en la Universidad Islámica Azad Teherán y la Universidad Libre de Berlín. Su trabajo se centra en el cine iraní de guerra, la representación de las mujeres y en el uso del cine, la guerra de las mujeres en la propaganda de la República Islámica de Irán, además de analizar temas como el nacionalismo, la política, el movimiento de mujeres y la historia. Y bueno, sin más, los invito a escuchar las ponencias. Hola, pues muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto colaborar con el GESE. Bueno, ahora les compartiré mi presentación. Es muy breve, es una pequeña introducción nada más para el- la primer película de la que hablaremos. Esta es Las hijas de Olfa. Es una película de la directora tunecina Kouther Benhania. Este filme le significó su segunda nominación al Oscar, la primera en la categoría de documental, la primera fue por El hombre que vendió su piel. Bueno, este filme me pareció sumamente interesante por muchas razones, pero la principal es porque representa a las mujeres en contextos específicos y las pone a dialogar sobre lo que significa ser mujer en estos contextos específicos y también cómo evoluciona esta obligatoriedad de ser alguien a partir de una idea externa. Entonces, partiendo de la premisa que nos
propuso Verónica sobre hablar sobre específicamente algunas escenas del filme. La primera escena de la que quiero hablar es esta. Hago un resumen breve de la película. Es un documental con algunas escenas ficcionadas sobre esta familia de Olfa con sus 4 hijas. Las dos mayores se fueron de Túnez, ellas son tunecinas, con el Estado Islámico, con Daesh al norte de África, y cuentan esta experiencia, cómo fue evolucionando la familia con eh, primero Ben Ali y después la revolución, después la llegada de los extremistas, y el final de la película es cómo la familia se divide con cuando las dos hijas deciden dejar a la familia y al país para irse a luchar con Daesh. Entonces, la directora lo que propone en este documental es incluir a 2 actrices como las hijas las hijas mayores de esta familia, que son las que se fueron, las dos mayores son las que se fueron con Daesh, pero también pone a una actriz como la madre de la familia para la recreación de estas escenas ficcionadas. Es muy interesante cómo juega un poco con esta idea de documental y ficción, pues sabemos que está ficcionando un documental, pero tenemos ahí a las 3 protagonistas representadas explicando cómo recuerdan y cómo vivieron esas escenas ficcionadas. Hay un momento, por ejemplo, cuando están hablando con el falso cadáver de una pareja temporal de la madre, en el que las hijas se tornan a llorar y a pesar de que una de ellas dice, yo ya lo hablé con psiquiatras, yo ya lo superé, pero vuelve a recrear este momento y de nuevo, o sea, al grado de que el actor dice, necesito una pausa, esto yo no lo puedo seguir así. Entonces, bueno, es contar la historia como un documental, pero en lugar de tener footage de ellas mismas, recrean las escenas con las actrices, pero dirigidas entre la directora formal, pero dirigidas también por la memoria de las personas representadas. Entonces, es un juego muy interesante que en el cine iraní Samira Makhmalbaf lo ha manejado en varios filmes, eh, pero acá me parece que la directora lo lleva a un grado, un paso más allá, porque no solo es ficcionar el documental, sino ficcionarlo en la pantalla. Entonces, diegéticamente estamos viendo cómo está eh, ficcionando la memoria, ¿no? Lo que normalmente en los documentales nos suelen poner con footage o con simplemente narraciones. Aquí es una narración porque las 3 protagonistas lo siguen narrando, pero al mismo tiempo está actuado. Es sumamente interesante. Pero bueno, una escena que a mí me parece muy interesante es donde la madre está explicando a la actriz que haría su papel, que es la que tiene las manos, la actriz es la que tiene las manos como en esta posición. Entonces le está explicando a la madre cómo ella siempre ha creído que el cuerpo femenino es vergonzoso y obsceno, hay que cubrirlo, cómo desaprobaba ciertas actitudes de sus hijas y aún a lo largo de la película muestra cómo a pesar de todo lo que ha vivido y de la separación con las hijas mayores, ella sigue creyendo que hay que cubrir el cuerpo. Hay una escena donde se le cae el velo y las 2 hijas empiezan a burlar de ella y ella corre a cubrirse porque ella de verdad cree esto. Entonces, aunque está en desacuerdo con el extremismo, con cómo las hijas mayores se fueron al fundamentalismo,
ella pues sigue creyendo que hay que cubrir el cuerpo, de hecho es en la siguiente escena, bueno, ahora volveré a esa escena, en la que dice que el cuerpo de la mujer, en singular, le pertenece al esposo. Y entonces una de las hijas, la increpa diciéndole, ¿cómo mi cuerpo le va a pertenecer a alguien que ni conozco? Mi cuerpo me pertenece a mí. Y la madre aún se muestra incómoda con esa posición de la hija, porque este asunto que solemos creer en Occidente de que eh, las mujeres en el Islam, simplemente por creer en el Islam o por estar veladas, no tienen agencia y no pueden creer y simplemente obedecen. Aquí en la pantalla nos muestra la directora que no es así. O sea, sí hay una generación que de verdad lo cree y hay una generación que lo vive, que no sabe que no pueden estar veladas, que aunque exista la posibilidad, no lo sabe. Y en otra escena también eh, explican que antes de la revolución existió un momento donde usar el velo era, eh, era un modo de protesta porque estaba prohibido usar el velo. Y en un caso contrario a lo que sucede en Irán, usar el velo podía significar que las llevaran presas por ir en contra de las normas civiles de Túnez, pero a pesar de esto, pues la mamá siempre ha estado velada, ¿no? Y después explica esta frase súper fuerte y la cara de la hija me parece que es súper clara, ¿no? Yo no quería hijas, odio a las mujeres porque le enseñaron a odiar a las mujeres. Y conforme va desarrollando la historia, va aceptando que ella se equivocó, que ella se ha equivocado en su vida en este odio a las mujeres, en cómo educó a sus hijas desde el odio, desde la violencia y reproduciendo estos sistemas que hacen que las mujeres, pues, que buscan enfrentarnos entre las mujeres en lugar de crear redes, pero al final el filme demuestra que las redes entre mujeres siempre son las que nos salvan, ¿no? Porque fue esta unión entre las dos hijas y la madre y cómo después, al final, terminan las dos actrices y las dos actrices de las dos hijas mayores y la actriz de madre terminan creando redes entre ellas. Aquí de nuevo es otra escena las conversaciones dentro del filme se llevan a cabo casi siempre en la sala, cuando son solo conversaciones, cuando son recreaciones de la memoria son en otros espacios, pero las conversaciones suelen ser en la misma escena, las 4 o las 5 sentadas en el sillón y conversando. Y aquí es donde explican que no importa el sistema, si es antes de la revolución, durante la revolución, después de la revolución, ya con Daesh o después de Daesh, siempre las mujeres estamos obligadas a cubrir una expectativa, a hacer eh, un estereotipo y por eso se habla de la mujer en singular, no somos mujeres en plural, porque la mujer es un molde, es un estereotipo y a eso debemos aspirar siempre. La diversidad de las mujeres está siempre reprobado e incluso algunas veces es políticamente impuesto, es legal imponer solo una forma de ser mujer, ¿no? En Túnez era muy claro en esta idea, una sola forma de ser mujer secular antes de la revolución, no había esta libertad de ser mujer desde la individualidad, desde los deseos, desde performar la religión, porque se puede perfectamente performar la religión desde una decisión, esta idea occidental, ¿no? Que Lila Bulugot abunda en Do Muslim Women Need Saving, de las mujeres musulmanas tienen agencia a usar un velo, no significa que no puedan decidir sobre sí mismas, ¿no? Y me parece que el ejemplo de Túnez es muy claro, porque les prohibieron usar el velo y aún así siguen usándolo. Olfa lo usa todo el tiempo, ¿no? Y al final está exponiendo ella que
pues sí, se equivocó en muchas cosas, hizo muchas cosas mal, ejerció violencia, incluso a una de las hijas de la que se casó con el líder de Daesh en el norte de África. eh, Ella explica cómo la golpeó y que la dejó de golpear hasta que creyó que estaba muerta, cuando lo que estaba actuando como lo que ella consideraba una puta. Entonces, aquí está explicando que se equivocó, que cometió muchos errores, que hizo todo, pero que al final ella las había criado para ser mujeres funcionales dentro de un sistema que las hacía ser de cierta forma y que aunque sí las había criado para ser personas de limpieza como ella lo era, eh, no las había criado para ser unas terroristas, ni para destruir a nadie, ni a sí mismas, ni actuar en contra de- del resto de la sociedad. Entonces, porque no hay que avergonzarse de ser quien se es. En cambio, pues sí habrá que avergonzarse de ser quien destruye al resto. Pues bueno, aquí queda mi participación sobre la película y comentaremos más adelante. Muchísimas gracias, Ale. Bueno, de lo que comentó Ale, realmente una de las cuestiones más interesantes de esta película es justamente cómo, cómo, cómo Hauser de Italia revela las cicatrices de un trauma, o si no es que de varios traumas familiares, a través de la mezcla entre realidad y ficción. Como aquella que, por ejemplo, de alguna forma realizó Abbas Kiarostami, Rosado, por ejemplo, David Crane, Kate Place Priskin, algunos otros. Pero esto particularmente es fascinante. Yo te entré en una pequeña presentación, más bien algunas capturas, pero como ando de viaje, no las puedo mostrar. Pero hay esta escena, más bien, creo que también una parte importante de la película es la historia de la propia madre, la historia de Olfa. La historia de Olfa refleja una serie de dinámicas patriarcales, de abandono familiar, de violencia intrafamiliar, por ejemplo, que revela la vulnerabilidad de las familias tunecinas cuando no tienen o cuando quedan desprovistas de alguna figura paternal eh, masculina. Por ejemplo, ella también, en la historia de Olfa también se ve esa parte de cómo ella también sufrió el abandono paternal y ella tuvo que asumir el rol de defender a su propia familia. Una de mis capturas que tenía era en la que ella decía que pues, usó pesas, se puso a entrenar, se cortó el pelo como niño, para que aquellos que quisieran entrar a tratar de profanar su casa, él los golpeaba, ¿no? Entonces, creo que también es una parte importante. La cuestión política, como decía Aldo, que es muy importante, que justamente, eh, por una parte, de, nos deja entrever justamente el ideal de la mujer tunecina, que es en este caso. Pero también cómo la revolución dejó, eh, dejó a ciertas poblaciones o dejó a las mujeres vulnerables ante la propaganda después de Daesh, ante todas esas cuestiones que después vendrían y que se refleja bien con las hijas que terminan uniéndose a Daesh, porque bueno, de alguna forma fueron vulnerables. De hecho, hay una escena que justamente va pasando en las noticias, sale Olfa en las noticias y ella dice que es la culpa de la revolución. Esto lo tengo en una de mis capturas. Bueno, yo capturé varias cosas.
Eh, y dice Olfa, ¿es culpa de la revolución? No sé, no lo sé así contextualmente, pero sí, sí es la idea. Es culpa de la revolución que mis hijas estén en manos de Daesh. O sea, la revolución trajo una serie de dinámicas, dejaron un vacío de poder pero también dejaron el campo perfecto para ese tipo de propagandas como las que Daesh empezó a hacer, como las hijas de Olfa fueron víctimas. Justamente la parte de las hijas de Olfa, sobre todo la mayor, también es muy interesante ver cómo es, cómo su comportamiento también va cambiando conforme pasa el tiempo. Y también conforme, y también va relacionado al contexto político en el cual está. En la época de Ben Ali, pues, la hija mayor de Olfa, pues, Gofrane, se rebelde, pinta el cabello. Por supuesto que Olfa, ser una mujer dura, severa, pues la reprende. Pero justamente después de la revolución, o bueno, más o menos en termina usando hijab, comienza a usar hijab, termina cediendo ante la propaganda de Daesh. Y bueno, de momento es todo lo que quiero decir. Y muchísimas gracias, Ale. Vamos a continuar con Verónica Cervantes. Ella es de la UAM Xochimilco, es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Autónoma de México, graduada con mención honorífica en 2014, maestra en Estudios de la Mujer por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco, recibiendo la Medalla al Mérito Académico en el 2019. Actual estudiante del doctorado en Estudios Feministas por la misma universidad. Actualmente trabaja en su tesis doctoral sobre la representación de la violación contra las mujeres en el cine de ficción hollywoodense. Es investigadora invitada en la Universidad Pompeu Fabra en el Departamento de Comunicación en esta. Y sin más preámbulos, vamos con Vera. Hola, sí, muchas gracias. Pues nada, empezando con el agradecimiento nuevamente a esta mesa, a este espacio. Bueno, pues yo acá les doy las buenas tardes, ¿no? Acá son las 6:35 de la tarde, por acá en Barcelona. Todavía estamos aprovechando un poquito de la luz natural que queda todavía. Y bueno, yo también voy a compartirles una pequeña presentación. Creo que sí se ve, ok. Pues justamente lo que puedo aportarles a la mesa, a los comentarios, es una mirada un tanto más, pues sí, cinematográfica, por decirlo así, propiamente fílmica, sobre estos materiales. ¿Sí se ve mi presentación? Ah, sí, ya. Bueno, pues justamente algo rápido que quiero hacer es presentar un poco a las directoras de estos materiales. Tenemos por un lado a Celine Song, que es directora surcoreana canadiense, pero ella actualmente reside en Estados Unidos. Nisha Pugaja, que es directora hindú canadiense, ella tengo entendido que sí reside en Canadá. Y Kauter Benhania, que es una directora tunecina, y me parece que ella también está residiendo en Túnez. Y bueno, ellas son las directoras de los materiales fílmicos que vamos a comentar el día de hoy. Bueno, Celine Song es la directora de Past Lives. Es una película estadounidense que justo se estrenó el año pasado. Y bueno, como nota importante, es la ópera prima de Celine. Ella tengo entendido que estuvo más trabajando, escribiendo para teatro. Y bueno, entonces en este momento da el salto hacia el cine.
También es interesante que parece ser que la película tiene tintes semi-autobiográficos. Algunos de los eventos de la película parece que hablan de la propia vida de Céline. Y pues bueno, también un poco la idea de retomar estos tres materiales en concreto es, tenemos la intención como de hacer un rastreo de qué materiales estuvieron circulando por estos canales de premiaciones que se dieron el año pasado y todavía este año, hace algunas semanas con la premiación de la Academia de los Oscar. Por ejemplo, Past Lives estuvo nominada en la categoría de Mejor Película y también en la categoría de Mejor Guión Original. Bueno, esta, la de To Kill a Tiger, de Nisha Pahuna, esta película es canadiense. En Canadá se estrenó en el 2022, pero tuvo su estreno en Estados Unidos hasta el 2023. Y es por eso que de hecho entra en la premiación de apenas del año pasado, justamente porque, bueno, su estreno estadounidense lo tuvo pues en el 2023. Y esta película, bueno, este es un documental, estuvo compitiendo precisamente en la categoría de mejor documental de los Oscar. Y Four Daughters, o justamente Las hijas de Olfa, de Coret Ben-Hagia, esta es una producción entre Francia, Alemania, Túnez y Arabia Saudita, que se estrenó en el 2023. También estuvo compitiendo junto con To Kill a Tiger en la categoría de mejor documental en la Academia. Y bueno, esa es un poco digamos, la idea de traer a colación estas tres películas, las tres dirigidas por mujeres y las tres como parte de la zona de Euroasia. Y bueno, no solo estuvieron en los Oscar, también tuvieron rondas, digamos, en Cannes, en Berlín, estuvieron, digamos, estuvieron muy presentes circulando en los circuitos de premiación del año pasado. Y bueno, un poco, para abordar un poco brevemente las tres cintas, precisamente la idea era, a partir de fotogramas concretos, digamos, extraer ideas, digamos, que quisiéramos compartir o exponer de estas películas que nos hayan parecido interesantes, que nos hayan llamado la atención. Les repito, por ejemplo, en mi caso, que yo no soy especialista en la región de Euroasia, pero lo que puedo aportar es eso, más un pensamiento cinematográfico sobre qué nos están diciendo estas directoras en sus películas. Entonces, por ejemplo, Past Lives, por ejemplo, estos primeros dos fotogramas que tenemos en la parte superior son los fotogramas, de hecho, con los que empieza la película. Así abre la película, en donde está digamos, este shot, este encuadre, en donde estamos visualizando estas tres personas, y hay una voz en off que está haciendo una serie de preguntas, está cuestionando, como digamos, qué es lo que está mirando. ¿Qué está mirando en esta escena de dos personas que son, dice, el chico asiático, la mujer asiática, el hombre blanco, está tratando de adivinar, supuestamente, qué clase de relación tienen estas tres personas entre sí. Entonces, conforme va avanzando, digamos, esta voz en off, en lo que está tratando de adivinar, de hacer preguntas, vemos un traveling que está avanzando hacia adelante, en donde ese encuadre que al principio abarca a estas tres personas, llega al punto en el que el encuadre solo se centra en ella. Y de pronto ella mira a la cámara, nos está mirando directamente, teniendo como una ligera sonrisa, porque al final, a mi parecer, lo que está haciendo la directora es encuadrarla a ella como centro narrativo de la película. O sea, todas esas preguntas de esta voz en off, que además no sabemos quién es la persona que las está haciendo, estas dudas de quién es ella, de por qué está en ese bar con dos hombres, él es su hermano, el hombre blanco es su esposo, será entonces su esposo, son una pareja asiática, como dice la mujer en la voz en off. Ellos son turistas y él es su guía turístico, ¿no? Hace esta clase como de preguntas y al final, bueno, ella queda centrada como la parte, digamos, como
de donde va a emanar la narrativa de la película. Entonces, por ejemplo, más adelante en el trayecto de la cinta, vemos, por ejemplo, estos dos fotogramas son de los que están en la parte de abajo, son ya de momentos separados en la película, pero a mí lo que me parece extraordinario de lo que hace Celine en esta película es la idea de lo que significa la separación. O sea, ¿qué implica que los caminos de dos personas que iban juntas se separen? Entonces, por ejemplo, estas dos personas se conocen desde que eran niños, vivían juntos en Corea del Sur y entonces hay esta escena en la que sus caminos literalmente, o sea, se separan, ¿no? Se separan y además es el momento en el que ella al día siguiente se va a ir con su familia a Canadá, ¿no? Están en Corea del Sur y su familia decide que van a migrar, ¿no? Entonces, bueno, el niño se queda en Corea del Sur y ella se va con su familia. Entonces, bueno, años después se da este reencuentro, ¿no? Pues después ellos se buscan, quieren volverse a ver. Y entonces esta escena, que incluso, bueno, si vemos el póster de la película, es esta escena, en donde se reencuentran, ¿sí? Pero al final, o sea, hacer esta demarcación, en este caso usando el tubo del metro, ¿no? O sea, como que al final, incluso aunque vuelvan a verse, aquí hay una barrera. Entonces hay varias escenas en donde se marca como esa división, ¿no? Entonces o sea, se vuelven a ver, pero realmente nunca terminan de volver a tener como una conexión, que bueno, es una palabra que está muy inmersa en la narrativa de esta película en particular, ¿no? Entonces, bueno, fílmicamente hablando, me parece importante no solo porque, como les comentaba, parece que tiene tintes autobiográficos, porque además parecería en primera instancia que Past Lives fue promocionado como una historia de amor, como una de estas historias de amores imposibles que seguramente no son muy familiares en el cine, sobre todo pues más hollywoodense. Pero ella lo que hace es que además de eso le da este giro a partir de una perspectiva de lo que significa ser una mujer que salió de su país, ¿no? Entonces, digamos, y que ese es un componente súper importante en el punto quiebre, digamos, de la separación de estos dos niños, que ella decide, que ella se va con su familia a Canadá y el niño se queda, ¿no? Entonces, eh, digamos que es una narrativa así, quizá de una historia de amor imposible, pero definitivamente mucho más complejizada de lo que comúnmente vemos en Hollywood. Y bueno, esta de Past Lives. Después, rápidamente, Kill a Tiger, que es la que les comentaba que su directora eh, es hindú, pero bueno, ella actualmente reside en Canadá. Bueno, este es un documental que habla sobre la historia, es un caso verdadero. Ella está haciendo un seguimiento a un caso de violación tumultuaria en contra de esta niña que vemos aquí en los fotogramas. Obviamente, bueno, su nombre fue alterado para el documental. Y bueno, pues ella es violada por 3 sujetos de su comunidad durante las celebraciones de una boda, entonces, que se estaban realizando en su misma casa. Entonces, bueno, este documental sigue la historia, en este caso, del padre, este hombre que vemos aquí, en su búsqueda por hacer justicia ante la violación que sufrió su hija. Y bueno, pues es básicamente un retrato acompañado, digamos, de este proceso judicial, de la pugna, digamos, que surge también en la misma comunidad en la que sucedió esta violación. Eh, las personas están muy molestas con que el padre haya decidido denunciar los eventos a la policía. Los 3 acusados, bueno, pues pasaron el proceso en prisión. Y de hecho, bueno, al final del documental podemos ver cómo los 3 son condenados con la pena máxima que alguna vez se haya dado en esa región de la India por un caso de violación. Entonces, bueno, justamente habla como de este conflicto, de esta presión, digamos, de estas profundas contradicciones al interior de esta comunidad sobre
se juzga a la familia si hizo lo correcto o no al buscar la ayuda de la policía, ¿no? En este caso, pues para denunciar. Y bueno, además es un documental en el que la directora, bueno, eso me gusta mucho, que las directoras se hacen presentes en sus propios documentales, a pesar de que ella nunca aparece a cuadro durante el film. Sí que podemos escuchar su voz en off, podemos escuchar cuando hace alguna pregunta, cuando interviene, porque las propias personas que están a cuadro le hablan directamente, le hacen una pregunta, la interpelan y ella contesta, ¿no? Entonces sí que está presente en su propio material. Durante la filmación podemos ver incluso que fue amenazada por los 3 acusados cuando los filmaba saliendo de la prisión cuando tenían que ir a algunas audiencias. Sufrió amenazas no solo por los acusados, sino también por propias personas de la comunidad donde se grabó el documental. Entonces se ve con mucha sospecha su presencia, bueno, sobre todo con la cámara, ¿no? Filmando y demás. Entonces es un excelente, además de, o sea, por supuesto, la temática tan importante que nos presenta, sino diría que un estudio bastante importante de tener en cuenta sobre qué significa hacer documentales, ¿no? Y bueno, esa por parte de To Kill a Tiger y un poco lo que comentábamos hace un momento ya sobre For Daughters, que bueno, les puede traer esta selección de estos 3 fotogramas, que justamente en el primero a mí me parece impactante como tiene una propuesta muy innovadora esta directora con este documental. De hecho, por ahí he leído que hay personas que lo califican como de un documental experimental, justamente por la dinámica tan de significados tan plurales que alberga este documental. Porque, por ejemplo, yo podría decirles, al menos de esta primera vez que pude verlo, que además de todo lo que, o sea, de todo lo que puede representar For Daughters, sobre todo es un ensayo extraordinario sobre qué significa actuar, qué es la actuación, ¿no? Porque hay un momento en la película en la que le dicen a Olfa que es una excelente actriz, ¿no? Pero ella en realidad pues está rememorando lo que le sucedió, ¿no? Entonces, bueno, por ejemplo, en este caso, quizá For Daughter tenga como núcleo fílmico la noción de el no estar, la noción de hueco, de ausencia. Porque, por ejemplo, en este primer fotograma en el que estas 2 actrices, como nos comentaba Alejandra, están personificando, digamos, a las 2 hermanas que, bueno, actualmente tengo entendido que siguen en prisión, en Lidia. Las están personificando, ¿no? Se ponen el velo, ahí las fotografías son, digamos, las hermanas de estas niñas y las mujeres que llevan el velo son las actrices que las están personificando. Entonces, y bueno, esta mujer que sostiene una de las fotografías también es la actriz que representa a Olfa, ¿no? A la madre. Y estas 2 niñas que tenemos aquí al lado son las 2 de las 2 hijas menores, ¿no? De estas 4 hermanas. Entonces, por ejemplo, este fotograma a mí me parece impactante. O sea, realmente es un trabajo justamente de jugar con la noción de ausencia, de cómo para un documental suplimos, digamos, la ausencia de estas hermanas, ¿no? Y por ejemplo, el documental parecería que nunca vamos a ver a las 2 hermanas hasta que de pronto en un material de archivo, claramente esto no lo filma la directora, el material de archivo están las hermanas, ¿no? Están pues encarceladas y una de ellas, bueno, en prisión tuvo a una hija, ¿no? Y ya para concluir, pues este fotograma a mí me parece, o sea, me parece tremendo el momento en el que Olfa está hablando con la directora, le habla directamente y le dice, está jugando con esta gatita que está embarazada. Y ella le cuenta a la directora, dicen que los gatos se comen a sus bebés para protegerlos porque temen por ellos. Y ella dice, yo no me los comí, pero los perdí, ¿no? Entonces, claro, reconoce, digamos, como las fallas, ¿no? Pues de su relación con sus hijas.
Entonces, bueno, eso es lo que les puedo aportar de las películas. Muchas gracias. Muchas gracias a Vero. Realmente una lectura fascinante sobre la mirada, justamente una mirada cinematográfica de cada una de las tres películas. La lectura que hizo de ellas es realmente eh, fascinante. En Past Lives, con lo que me quedo es cuando van los dos niños, o sea, eh, se me olvida el nombre del niño, pero van caminando, él ya sabe que Nora se va a ir a Canadá y caminando y hay un silencio. Y justamente creo que estaba en uno de los fotogramas que presentó Vera y simplemente le dice adiós. Para- Es muy fuerte. La escena realmente es muy fuerte, tiene una carga emocional muy grande porque justamente, eh, como va a decir el niño, se queda con la frustración de que sabe que su amiga se va, de que va a ser muy complicado volver a verla, o sino que imposible. Cuando la vuelve a ver, justamente es lo que viene a colación, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas fascinantes, pero también de una carga emocional muy fuerte que hay en Past Lives. Y simplemente para pasar a nuestra última ponente, lo que agregaría en Past Lives es como también la directora trabaja con la idea de qué hubiera pasado si, qué hubiera sido de nosotros si, la idea de hubiera si, que esta también es muy interesante. ¿Sí? Y bueno, para finalizar con esta mesa, vamos con nuestra última ponente, Fernanda Ramírez. Ella es licenciada en Letras Inglesas por la UNAM, maestra en Estudios de Asia y África, con especialidad en Sur de Asia por el Colegio de México. Actualmente es ayudante de investigación, profesora, intérprete y traductora. Sus temas de interés son el nacionalismo, la derecha, medios de comunicación, cine y televisión. Sin más preámbulo, vamos a empezar. Hola, bueno, pues muchas gracias también por la invitación al grupo del GC y por compartir en esta mesa con mis compañeras. Y bueno, yo también, pues yo me voy a enfocar un poco más, obviamente, en Kill a Tiger y comentar un poco como hizo Verónica sobre ciertos aspectos cinematográficos y también el hecho de que especialmente Four Daughters y Kill a Tiger me recordaron a dos películas y siento que también pueden tener un diálogo muy interesante en ese sentido. Y bueno, yo también les comparto ahorita rápido. No seleccioné un fotograma como tal, porque especialmente en el caso de Past Lives y Four Daughters, creo que sí hay un ejercicio, bueno, no creo, hay un ejercicio consciente estilístico, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de Four Daughters y de Past Lives, hay muchas tomas muy similares a lo largo de ambas películas. En el caso de Past Lives, como se vio también con la presentación de Verónica, hay muchas divisiones, siempre se marcan en los fotogramas, en los planos, divisiones entre el personaje de la chica y el chico, y también ya cómo se va modificando esa dinámica cuando entra el esposo, ¿no? De la protagonista en escena. Y en particular, esta escena del principio que también compartieron, cuando están los dos de niños y suben justo esta división que habla de que si tenemos un vínculo y quisiéramos que fuera algo más profundo, o a lo mejor pudo haber sido algo más profundo, pero las circunstancias, la vida e incluso sus propios temperamentos, al final uno mientras nos va acompañando se da cuenta de que pues quizás no hubiera sido, ¿no? O sea, finalmente pareciera que están más enamorados o desean más este ideal de lo que pudo haber sido que la realidad concreta y en la manera en la que ambos protagonistas, ¿no? Desarrollan su vida desde la infancia, su adolescencia, juventud, hasta cuando ya son adultos plenos y derechos, ¿no? Y en ese sentido, también los aspectos autobiográficos, no es un Bildungsroman, pero sí hay elementos de eso, ¿no? Especialmente en la primera parte de la película, cuando son más jóvenes y en quienes se terminan convirtiendo.
No voy a entrar más en Past Lives en ese sentido, además, bueno, se trata de una historia, sí tiene ciertos elementos autobiográficos de la realidad, pero finalmente reside más, está más encasillado en un trabajo de ficción como tal, ¿no? Mientras que Four Daughters me parece muy interesante porque sí es una cuestión documental, pero también tiene momentos de docuserie, docudrama, ¿no? Estas escenas en las que están discutiendo las actrices con la madre y con las hijas, o cuando están haciendo los montajes de las crestomatías que quieren realizar de las escenas más importantes de toda su vida hasta este momento, tanto de la madre como de las hijas. Y en este caso, lo que me llama la atención fue justo este constante uso de los espejos mientras las están grabando y todo lo que, digamos, como todos los sentimientos, todo lo que se abre, ¿no? Lo que comparten en esta reconstrucción, pero al mismo tiempo están construyendo otra narrativa, ¿no? Una narrativa, por un lado, en cuestión de la madre y las hijas confrontando y reabriendo sus heridas, ¿no? Y todo lo que ocurrió con las hermanas mayores, pero al mismo tiempo, y también como mencionaron al principio en la primera ponencia, pues esta red que crean, ¿no? Al finalmente las actrices con esta familia y la manera en la que se apoyan, ¿no? Y le hacen entender especialmente a la madre, pues, cuáles fueron los errores que cometió y en parte como todas estas circunstancias, además del aspecto social que es muy importante, en esta película y en la película sobre India, cómo van modificando, impactando sus vidas, ¿no? De manera consciente o inconsciente. Y también, digamos, la historia de las hijas, de cómo es un afán de rebeldía y como mencionan en un momento de la película, o sea, esta rebeldía contra la madre, ese deseo de ser libres, las hizo que su único lugar donde ellas creen que pueden ser libres es si abrazan el radicalismo islámico, ¿no? En este caso, en el caso de Four Daughters, me acordé especialmente de bueno, un documental que también de 2017 que se llama Fathers and Sons de Talal Darki, que sigue a una familia de un líder de Daesh en Siria, ¿no? Y cómo es su casa, seguimos todo a través de sus dos hijos mayores y la manera en la que los cría, los acompaña también durante ciertas redadas, durante ciertas batallas. En algún punto el padre pierde una pierna por culpa de una mina y la manera en la que sus hijos reaccionan justo es esta idea del radicalismo, ¿no? O sea, cómo nos lleva. Y por otro lado, no sé si conozcan este caso, más o menos por 2017 hubo una adolescente británica, Shamima Begum, que también a través del internet se fue radicalizando. Ella es de Londres y un día, un agente de ISIS se la lleva a ella y otra chica, terminan en Siria, también termina casada al parecer con un mando importante de Daesh en Siria y tuvo varios hijos con ellos, sus hijos sí mueren y un poco como les pasa a las hermanas mayores de Four Daughters, hubo una batalla, ellas sobreviven, en el caso de Shamima Begum, terminó en un campo de refugiados en Siria, pero cuando se supo quién era, se tuvo que mover por cuestiones de seguridad. Y bueno, como lo más sonado del caso de Shamima Begum, que además es esta misma ruta, digamos, de radicalización en una búsqueda de ser libres, y a lo que se considera como dentro de su entorno social, al final le quitan la ciudadanía británica, ¿no? O sea, el gobierno británico dijo no. Entonces ya realmente se volvió una mujer apátrida, ahora ya es una mujer, ya tiene como 22, 23 años. Y pues nada, o sea, comparamos esto con lo que está sucediendo con los soldados británicos que van a Israel y ellos no les van a quitar la ciudadanía por participar en actos de terrorismo en otro país, ¿no? Y entonces, precisamente a raíz de lo que ha pasado ahorita con Palestina y con Gaza, se critica mucho la decisión que se tomó respecto a Shamima Begum, que también era una adolescente, era una niña, ¿no? Cuando tomó todas estas decisiones. Y bueno, finalmente, ya regresando a Tequila Tiger Nisha Pajuya, perdón, ya sí ya es un documental mucho más convencional, la manera en la que se graba, efectivamente como mencionaron,
la cuestión del riesgo que implica, ¿no? Grabar un documental en ciertas situaciones, como en esta en Seguir a un Pueblo, y toda la vida y las entrevistas que hacen con la asociación que los está apoyando en el caso de Kiran. Y bueno, en ese sentido también India tiene eh, una tradición importante. Ha sacado documentales importantes India últimamente. Los de abajo son dos fotogramas de dos documentales. El de la derecha se llama Invisible Demons, de Rahul Jain, que es de 2021. Ese más bien se enfoca en la contaminación que está ocurriendo en India y cómo los impacta, especialmente la contaminación del aire en la ciudad de Delhi. Estéticamente, es un estilo muy similar al que estamos viendo con Pajuya, el tipo de la paleta de colores, las tomas, todo. En este caso, pues realmente no tuvieron tanto problema con estar grabando, ¿no? En este tipo de lugares, en los lugares a donde se va a lavar, en los ríos, en comunidades donde pues no tienen ninguno de los servicios básicos, ¿no? Y del lado izquierdo está un fotograma de un documental también de 2021 que se llama Writing with Fire, de Sumit Ghosh y Rintu Thomas, que hablan de un periódico, bueno, de un portal de noticias creado por mujeres Dalits, y las noticias que comparten, ¿no? Que al ser mujeres Dalits, son uno de los estratos más vulnerables y marginados, perdón, de toda la sociedad india, pues cómo luchan, ¿no? Y cómo buscan hacer que se oigan su voz y sus problemas a través de las plataformas y de las redes. Y finalmente creo que una cosa también muy interesante, tanto de Four Daughters como de Tequila Tiger, incluso en Four Daughters lo mencionan, que, o sea, todos estos ciclos, todos estos traumas, todas estas convenciones sociales que se han respetado, en el caso de Tequila Tiger, pues la idea del honor y cómo la mujer, las mujeres y las niñas cargan el honor tanto de las familias como de sus comunidades. Entonces, en un evento como una violación, deja de ser relevante el bienestar de ellas como personas y más bien se vuelve una cuestión de importancia social. Incluso en el documental lo mencionan, el honor del pueblo está en juego, ¿no? Por lo que pasó con Kiran, pero como dicen en Four Daughters, esta generación más joven es la que está buscando romper con todos estos tabúes, todas estas limitaciones sociales, y hay un reclamo sobre pues las consecuencias, ¿no? De lo que han hecho los líderes, sus padres, toda la gente mayor y el tipo de sociedad que han creado en la que ellas viven. De la misma manera en Tequila Tiger, el papá de Kiran le dice, pues es que ella al final pues es la más valiente porque ella desde el principio quiso que la apoyáramos y que siguiéramos adelante con la denuncia y pues nosotros la vamos a apoyar incondicionalmente, ¿no? Especialmente su padre. Y de nuevo, también como lo mencionan en la película, es muy raro encontrar un caso de un padre que apoya a su hija en situaciones de este tipo. En ese sentido, pues también es un rompimiento de paradigmas y convenciones sociales y también un poco como lo que está pasando en Four Daughters, un poco este contexto de radicalización. No hay que olvidar que en India ahorita, bueno, desde 2014 existe un gobierno hindutva de nacionalismo hindú de extrema derecha. Entonces, precisamente todos estos tipos de situaciones no son convenientes para ellos y se busca luchar, ¿no? En y en otro tipo de noticias de eventos de violencia contra la comunidad musulmana, contra los Dalits, se ha visto que las iniciativas de cambiar o combatir este tipo de actitudes, pues han venido de las personas más jóvenes. Bueno, hasta aquí llega mi participación. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando. Eh, Hablando de Tequila Tiger, lo que quería agregar es justamente que es una película muy relevante, justamente en tiempos de Narendra Modi. Como decía Fernanda, uno ve las noticias, lo primero que ve son violaciones en grupo, sobre todo a musulmanas, que es lo que más sobresale, pero lo que también está son los Dalits, las poblaciones, las poblaciones tribales, les llaman que históricamente han sufrido de violencias y mucho tiene que ver con esto, porque las violaciones en grupo son
son una forma de ejercer violencia, son un instrumento de ejercer violencia, un instrumento de dominación. Y cuando Ferrara nos hablaba de esta mentalidad, de cómo una violación representa la transgresión del honor, pero una transgresión del honor no de la chica, sino de la familia, de la comunidad. A mí recuerda, de hecho me recordó una película muy particular, pero es una película o sea, del cine comercial de India y sobre todo del cine tamil. En 1982 se estrenó una película que se llama Sakalakalaka Balaban. Fue dirigida por Muthuraman y de hecho fue protagonizada por Kamal Hassan, que es como una de las grandes estrellas de Tamil Nadu, junto con, eh, se me olvida el nombre del amigo. Pero este es muy particular porque fue un éxito total. Y aquí Kamal Hassan representa a un joven agricultor que busca la venganza contra, contra un hombre poderoso de la zona. Pero este hombre poderoso de la zona viola a su hermana y su hermana le pide a este agricultor, a quien personifica Kamal Hassan, que lo ayude a que este agricultor, digo, a que sobre todo el hombre poderoso se case con ella para salvar su honor. Realmente es una de las películas que más conflicto me llegó a causar y más extrañeza porque la vi en movie, lo cual es todavía más extraño. Bueno, muy particular, pero justamente, independientemente de los conflictos que uno pueda tener con esa película, fue un éxito comercial. En los 80 en Tamil Nadu. Y por supuesto que hay equivalencias en el cine, en Bollywood, en canadiense. Entonces, estos justamente representan los ideales de cómo las violaciones terminan en segundo plano, más bien, cómo las mujeres que son violaciones terminan en segundo plano, porque lo primero que hay que salvar es el honor, es la familia. La familia está por encima justamente del honor de la chica, ¿no? Bueno, creo que con esos comentarios voy a cerrar. Será interesante analizar esa última película que les comentaba. Eh, Muy interesante en ese sentido. Y con esto cerramos la mesa. Les agradezco mucho a nuestros ponentes. Realmente ponentes ponencias fascinantes. Y tenemos preguntas. La primera pregunta que nos hace nuestro público es: ¿cuáles son las posibilidades en la industria cinematográfica en algunos países de la región? Esa es la primera pregunta que nos hacen. No sé si quieren que... Tenemos tres preguntas. No sé si quieren que diga las tres preguntas y lo van contestando o digo una por una. ¿Cómo van? ¿Las tres de una vez? Bueno, vamos a decir las tres. La primera es esa. ¿Cuáles son las posibilidades de la industria cinematográfica en algunos países de la región? La pregunta es así. La segunda es: ¿consideran que hay elementos orientalistas en las películas que nos presentan? Es la segunda. Y la tercera, esa pequeña muestra que nos presentan es un trabajo finalmente aprobado por la industria estadounidense. ¿Qué otros trabajos cinematográficos nos pueden recomendar producidos por mujeres y de la región de Eurasia? Entonces, esas son las preguntas que tenemos. A menos que haya... Perfecto. Sí. Bueno, comienzo sobre las posibilidades en la industria cinematográfica. Hay países en la región de Eurasia que tienen el cine, la industria cinematográfica súper desarrollada, amén de
India y Egipto, que son dos países con una historia amplia, conocida y muy exportada. Está la industria cinematográfica de Irán, que es muy grande, muy importante dentro del país y fuera del país. Siempre en los círculos eruditos se habla de Kiarostami, de Panahi, y últimamente se ha hablado mucho de Farhani, pero hay muchos y muchas directoras sumamente interesantes, toda la familia Mahmalbaf, eh, Narges Abiar, que aunque es cine de propaganda, es una directora alineada con el discurso de la República Islámica, es un muy buen cine, ¿no? Entonces, bueno, pues propaganda, pero muy bien hecha. Y que incluso dentro de sus películas hace algunas críticas muy cuidadas, muy medidas, critica lo que se puede criticar de la República Islámica y de la memoria. Pero bueno, en Irán hay una gran industria, el Líbano también, eh, antes de la guerra y después de la guerra ha habido, en la actualidad hay una gran producción e incluso el cine palestino tiene dentro y fuera, ¿no? O sea, bueno, dentro de lo que se puede hacer dentro de los territorios palestinos y también en el exilio hay mucha producción sobre sobre Palestina, la cotidianidad, lo que significa la creación del Estado, de la nación, de la idea de nación, y también pues la eterna lucha por sobrevivir de los palestinos desde el 48. Marruecos también tiene una gran producción. En general, en todo el norte de África hay producción cinematográfica en el Levante, en el Bilad Asham. Y Saudi tiene unos años incentivando la producción cinematográfica, un poco para contrarrestar lo que sucede con Turquía e Irán. Turquía tiene producción cinematográfica, pero digamos, su soft power es mucho más importante en las telenovelas que, eh, eh, que son conocidas, vistas por todo el mundo, incluso en México. eh, este, Ocurre ya el ciclo completo de las telenovelas mexicanas que llegaron a Turquía y que inspiraron la creación de la industria de telenovelas en Turquía. Ahora en México se consume contenido turco de telenovelas. Bueno, en general todos los países tienen algo de industria cinematográfica, algunos más establecidos que otros, ya les mencioné varios ejemplos. En estos filmes en específicos sobre elementos orientalistas, me parece que al menos en las hijas de Olfa, pues digo, salvo algunas categorías que se pueden clasificar como auto-orientalismo, que existe, por supuesto, que es toda una categoría de estudios. No me parece que lo haya porque son mujeres representándose a sí mismas sobre su propia realidad y en el que sí se reproducen algunos elementos, pero más como crítica y como respuesta a estas ideas estandarizadas y generalizadas de lo que ocurre en las noticias, ¿no? Que es sobre todo al final del filme, cuando se habla de cómo se reporta a estas chicas que se unen a Daesh. Y bueno, pues sobre recomendaciones, pues siempre hay que ver a Raghshan Etemad de Irán. Es una directora que tiene ficción y documental. Eh, Narges Aviar, pues los de siempre, que hasta mí, Farhadi, Panahi, Dariush Mehroui, que bueno, pues hace poco fue brutalmente asesinado. Este, y pues siempre hay opciones a la mano o difíciles de encontrar,
o sea, incluso Farhadi, que es totalmente aprobado por la industria, ¿no? Como está mencionado acá por la industria, Farhadi es la industria del cine en sí mismo. Muchas gracias. ¿Está bien si continúo o Luis? Ok, bueno, continúo. Sí, bueno. Sí, vamos Eh, contigo. ok. Pues bueno, de estas preguntas creo que me siento más, un poco más calificada justo para comentarles un poco más sobre la tercera pregunta, porque, o sea, sí entiendo cómo esta noción de que es cine al final aprobado en un sentido en el que, bueno, eso empieza a circular por estos espacios de premiación, pero también, mm, o sea, es claro, estadounidenses, pero también, bueno, estuvo también fuera de Estados Unidos, en los festivales de Cannes, de Berlín, ¿no? Entonces, bueno, ha circulado, digamos, como en otros lados también, y sobre todo porque, bueno, un poco como ya vimos al inicio con lo que les comentaba, son películas que son producidas por países, por lo general, donde no son, digamos, las historias originales, ¿no? Entonces, Past Lives, o sea, por ejemplo, es una película estadounidense, ¿no? Entonces, eso, como también tener un poco en cuenta dónde se están haciendo estas películas y dónde estas directoras obtuvieron respaldo, digamos, financiero incluso para poder hacer sus películas, ¿no? Entonces pensaba como, o sea, primero un poco eso, ¿no? O sea, como en esta noción o sea, de qué está probado y qué no, no sé. Siento que, o sea, entiendo, pero también creo que podría un poco también demeritar el trabajo de las directoras, ¿no? Porque, por ejemplo, en el caso eh, hay una película del 2020 que se llama El hombre que vendió su piel, ¿no? Que es la primera película que fue en toda la historia de Túnez, la primera película que estuvo participando en los premios Oscar en la categoría de mejor película extranjera, ¿no? Entonces fue la primera vez que Túnez participaba en esa categoría. Y eso la llevó la directora precisamente de Four Daughters, ¿no? Entonces creo que, no sé, yo apostaría más como por pensar que son directoras las que están esforzándose por hacer cine en sus propios países y que logran, digamos, que sus películas sean, pues digamos que también formen parte de estos circuitos que sí son hegemónicos y que son, pues eso, como bastante mainstream, pero al final, pues eso, o sea, estamos conociendo la historia de Olfa y de sus hijas desde su propia perspectiva, porque de hecho, por ejemplo, en ese caso de The Four Daughters, Olfa estaba harta de que las personas se le acercaran para hacerle entrevistas, estaba ya cansada de los medios de comunicación que habían, digamos, hostigado mucho a su familia, y cuando llega esta directora le dice, yo no quiero hablar contigo porque seguro eres de la prensa, yo ya hablé con muchos periodistas, y ella le dijo, es que yo no soy reportera, yo soy directora de cine y quiero hacer una película, ¿no? Entonces, eh, yo apostaría más por pensar así estos materiales, más que si están aprobados o no por estos canales de premiación. eh, yo le apostaría más por darle ese crédito a las directoras, ¿no? A su trabajo y, y eso. O sea, yo apostaría un poco más por eso, ¿no? Y justo, bueno, la industria en la región, bueno, o sea, realmente pienso que en algún momento, yo recuerdo que lo comenté con Iraís en algún momento, yo le decía que seguramente una de las mejores industrias de cine en el mundo está en Irán, ¿no? O sea, seguramente el cine iraní es bellísimo, ¿no? O sea, es un cine, o sea, estéticamente hablando es maravilloso, pero quizá también de los más politizados que hay, ¿no? Entonces, ahora se me fue totalmente el nombre de una película bueno, es una directora iraní, que hizo una película que nunca se ha proyectado en Irán, por ejemplo, ¿no?
Entonces también hay que, o sea, como ver dónde, o sea, si son materiales que se aprueban en Estados Unidos y se proyectan, en este caso diría, pues qué bueno, ¿no? Porque en su país no la pudo proyectar, ¿no? Entonces, que se den a conocer en estos canales tiene también su, pues su ventaja, digamos, ¿no? Entonces, ya para no alargarme, le dejo ahí, gracias. Gracias. Sobre las posibilidades cinematográficas, como ya mencionó Alejandra, pues India es una de las grandes industrias no solo de Eurasia, sino a nivel mundial, en términos de volumen de producción, de audiencia y de personas en la industria trabajando. Pues la verdad ahí se va muy parejo con la industria de Hollywood, ¿no? El número de películas, sí, efectivamente, Bollywood, la industria de Mumbai, pues es la que lleva la batuta, ¿no? El número de películas producidas. Tengo entendido que China también le ha estado entrando un poco por ahí, Corea del Sur, también súper establecida la presencia de Corea del Sur en los ciclos internacionales. Y bueno, en el caso específico de sur de Asia, yo diría que India es realmente quien provee la mayoría del entretenimiento cinematográfico en toda la región. O sea, obviamente sus películas se consumen en Bangladesh, en Sri Lanka, en Nepal, en Pakistán también durante mucho tiempo, pues eran las películas que consumían hasta justo el ascenso de Modi y del BJP, se cortó un poco esos canales, digamos, un poco más directos, oficiales, ¿no? Una cosa también que hay que destacar de la industria en esa región es que la piratería sigue siendo el método principal de consumo y circulación de las películas. En el caso de los pueblos, como en el que vimos en el documental, pues tienen un espacio dedicado donde proyectan películas cada cierto tiempo y las van rotando, pero pues no hay cines como tal, ¿no? Como los que tenemos aquí. El caso de Pakistán, Pakistán hizo cine varias décadas, como por los primeros 30, 40 años de su existencia, pero debido a cuestiones políticas, las dictaduras, especialmente la de Zia-ul-Haq en los 70, pues realmente se dejó de producir mucho cine. Lo más reciente que se ha sacado fue un documental precisamente sobre una mujer transgénero en Pakistán, en Lahore, y también otro documental que hicieron sobre las comunidades de las mujeres trans en India y Pakistán también. Es de los pocos materiales que se han hecho. Ellos, igual que Turquía, le apuestan más a la televisión. Pakistán se distingue por hacer telenovelas en general. Y bueno, en términos de directoras, en el caso indio, pues sí, las más famosas a nivel internacional, pues sí son Mira Nair y Dipa Mehta. Esta colaboración con Canadá, que tienen las dos pues ya son personas de la diáspora adentro de India y adentro de Bollywood, que es lo grueso de lo que se consume, pues está Zoya Akhtar, que es probablemente la directora más importante actualmente, es hija también, viene de una dinastía que está en la industria desde los 60, 70, ¿no? Su padre Javed Akhtar es uno de los compositores de música más importantes de la industria, y otro par de nombres más conocidos como Gauri Shinde, que hizo la de Hindi English, a lo mejor la conocen, y Aparna Sen, que ella está más en Bengala. Otra cosa importante que hay que mencionar sobre India es que se hablan muchísimas lenguas, ¿no? Hay 15 lenguas oficiales, y no solo es Bollywood es la industria más grande, pero hay industrias regionales más pequeñas que ya se están volviendo globales también. El caso de Tamil Nadu, como menciona Enrique, pero también está el cine bengalí, está Kollywood, está el cine del Punjab. Entonces, dentro de estas como micromundos más pequeños adentro del sur de Asia, pues ya hay mujeres que se están haciendo de renombre, ¿no? Sobre elementos orientalistas, sí, yo creo que estoy de acuerdo con Alejandra, sí hay un poco de autoorientalismo a ciertos puntos, pero es un ejercicio consciente. Past Lives no sé, porque es una directora de la diáspora que creció en Occidente prácticamente. Lo que sí me llamó la atención sobre una reseña que hicieron de Past Lives es como el personaje masculino todavía se sigue como reforzando el estereotipo del hombre asiático asexual, o que no tiene esta virilidad como tiene el hombre occidental. Se alude en la película incluso a ello, pero parece, y esto es una reseña escrita por una persona asiática, pues parece que todavía no se puede romper un poco con este estereotipo de un hombre del este de Asia como más afeminado, ¿no? No tan varonil como el hombre occidental. Y respecto a la aprobación en los ciclos de cine de Occidente, no sabría opinar sobre Four Daughters. Past Life, como ya hemos mencionado, en realidad es una película estadounidense, es una película de Hollywood.
Pero en el caso de India, varios de estos, como ya mencioné, Mira Nair y Pameta han colaborado con Canadá. Esta película está financiada por el Poor Film Canada. No dudo de las intenciones de los directores y los realizadores de estas películas. Más bien, ¿por qué Canadá, el gobierno canadiense o los organismos de cultura de Canadá especialmente, escogen cierto tipo de propuestas, ¿no? Encima de otros? O sea, ¿qué idea busca Canadá proyectar a través de estos apoyos que da a estas directoras? En el caso de Mira Nair y Pameta, pues sí es muy obvio que están haciendo críticas muy fuertes, ¿no? A la sociedad, en este caso la sociedad india, al punto que Deepa Mehta tuvo que salir de India después de que grabaron la de Water. Tuvo muchísimos problemas por el tema, ¿no? Que estaba tocando. Entonces, más que los realizadores, que como bien mencionaron, pues se han ganado esos lugares, ¿no? Se han ganado el renombre que tienen con el tipo de trabajo que realizan. Más bien serían como las instituciones occidentales que proveen de estos apoyos económicos, más bien cuál es como el criterio de ellos, ¿no? Más que nada. Muchísimas gracias por sus aportaciones. Realmente son aportaciones fascinantes. Fíjate, pues, para cerrar, pues yo también les voy a dar algunas recomendaciones. Por ejemplo, Fatma 75 de Salma Bakar, que es un documental que trata de, más bien que hace una recopilación de las mujeres ilustres en la historia de Túnez. Es muy buena. Letko de Beirut, de Jeline Saab, que es una cineasta franco-libanesa que regresa al Líbano después de la guerra del Líbano. Y es un documental de cómo la cotidianidad se va recuperando después de la guerra. Les Silhouette de Afsaneh Salari, que es una cineasta iraní, y ella hace un documental sobre la situación de la discriminación de los afganos en el Irán contemporáneo, es muy buena. Hay una cineasta palestina que se llama Nahed Awad, ella es una película que se llama Five Minutes from Home, y es una película sobre cómo es una historia, de hecho, un documental sobre el aeropuerto de Jerusalén, cómo el aeropuerto de Jerusalén se convirtió, como de ser un espacio libre para los palestinos de poder ir a otros lugares del mundo, se convirtió en uno de los checkpoints más brutales que existen en el mundo. Hasta igual de Samajer Al-Hadi, creo que se le gustaría a la mesa, de hecho se la pasé a ahí para que se la role. Asaiwan es la historia de movimientos feministas en Egipto, protestas feministas en Egipto, a raíz de las violaciones que se llevaron a cabo y que es un evento que no se habla mucho. En el 2013, tras varias protestas, justamente en esta ola de distintas protestas. Y bueno, con eso tengo más, pero vamos a finalizar. Agradezco mucho a las ponentes y finalmente por mi parte sería todo. Les agradezco mucho. Cerramos la mesa y a nuestra audiencia también. Les agradezco mucho su atención. Finalmente le paso la palabra a Irais Juárez. Muchas gracias, Luis. Bueno, primero felicitarlas a cada una de ustedes por este excelente panel, en donde aprendimos mucho, y también solicitarles pues a nuestras panelistas que si nos pueden dejar los nombres de las directoras que nos recomendaron para ponerlo en el chat del GESE y que toda la comunidad pues la pueda tener. Yo solamente acá hago una breve intervención para cerrar justamente este ciclo de conferencias con motivo del 8 de marzo, que justo este año se tituló Subalternidades Feministas en Eurasia, 8M por la liberación de Palestina. Y agradecerle muchísimo, muchísimo a nuestra coordinadora del Grupo de Estudios sobre Eurasia, Jacqueline Briceño Montes, que siempre ha estado detrás de cada uno de estos eventos, apoyando en cada uno de los momentos de la organización de cada actividad en el Grupo de Estudios sobre Eurasia, a cada uno también de los miembros, de las y los integrantes del GESE, y desde luego a todas nuestras invitadas que nos acompañaron a lo largo de esta jornada que nos tomó pues todo el mes de marzo prácticamente. Entonces, muchísimas gracias a Alejandra Guerrero, a Fernanda Ramírez, Verónica Cervantes, desde luego a Luis Pérez, también a Adriana Franco, Mariana Escalante, Dulce Perea, Elizabeth Villanueva, Indira Sánchez, Katsiri García, Lucia Siriani, Lucero López, Mariela Flores, Erika Aguilar,
Alejandra Gutiérrez, Silvia Sáez, y desde luego también al CEMIR y a la Facultad de Filosofía y Letras, que también nos apoyaron en algunas de estas mesas organizadas a lo largo de este mes de marzo. Pues sin más, les agradezco nuevamente a cada una de ustedes. Cerramos así este año, este ciclo de diálogos por el 8M, y desde luego esperamos encontrarnos nuevamente en otros espacios y desde luego el próximo año en la misma conmemoración. Muchas gracias.